Problemática indígena Venezuela. La existencia del hombre venezolano comienza desde hace aproximadamente 15 siglos. No comienza desde la llegada de Cristóbal Colón, sino con el arraigo del llamado Homo Venezuela, que ha venido evolucionando lentamente con los primeros años hasta incorporarse en el progreso de la civilización occidental. La problemática indígena en Venezuela comienza desde la llegada de Cristóbal Colón. Desde este momento, los indígenas que existían desde hace muchos años en el territorio comienzan a sufrir hasta que la corona española prohíbe por la gestión religiosa la esclavitud de los indios. En ese entonces, la población indígena fueron desplazados de sus tierras que habitaban por muchos años y despojados de sus pertenencias. Este es el principal problema que sucedió hace muchos años y que ahora en la actualidad persiste. A un lado de esto, las etnias indígenas hablan un idioma autóctono y otras castellano, y existen unas etnias que hablan castellano y su idioma autóctono. ¿Qué sucede cuando una persona se muda a una civilización a la cual no conoce el idioma? ¿Qué sucede cuando un venezolano se va a Estados Unidos, Inglaterra o Francia? Pues lo mismo sucede cuando un indígena llega a una ciudad de nuestro país. Entonces su rendimiento, su eficacia y su proceso de adaptación se ve en decadencia. También otro problema es que los indígenas no manejan una moneda en específico, y esto así trabajan 15, 20, 30, 40 años o toda su vida. Cuando llegan a nuestras culturas no tienen ninguna moneda con que pagar, ya que ellos viven en comunidad de completa cooperación y la única actividad económica sería un trueque. Este es otro problema. Más sin embargo, el principal problema sigue siendo el desplazamiento de las tierras. En el estado Bolívar podemos ver un ejemplo de esto, como los indígenas denuncian que desde 2006 existe una minería ilegal, y no constante con esto, también se desarrolla un programa de motor de arco minero. El programa del arco minero fue planificado y se encuentra en desarrollo sin consulta ni consentimiento de la población indígena, que se ve directa y gravemente afectada por este proceso. Entre los territorios abarcados de la explotación minera se encuentran poblaciones indígenas que conviven en estas tierras desde mucho antes que nosotros y cualquier gobierno. Este programa ha fomentado la degradación y la contaminación de nuestros ambientes. Existe una destrucción forestal de la reserva y Mataca, y una destrucción de la fauna, de las reservas de la bioífera y de los parques nacionales. Contaminación de las cuencas hidrográficas como Paragua, Caura, Cuyuní, Caroní, que es algo muy importante y algo muy grave, porque estas representan también reservas de agua dulce que no solamente los afectan a ellos, sino a toda la población de Venezuela. No se está tomando en cuenta el impacto en el ambiente tampoco, que se viene a mediano y a largo plazo, y a la destrucción de nuestros pueblos indígenas originarios. Hay un ecocidio para uno de los principales pulmones del Amazonas, el planeta, y nuevamente como los españoles, el desplazamiento de nuestros pobladores orígenes. Estas comunidades indígenas existen herencia de la tierra y titularidad, y no tienen respuesta, solo piden el área donde estos viven y realizan sus actividades. Entonces, como conclusión, existe una población indígena que se ve afectada. Algunos de ellos buscan migrar y salir de sus tierras, y es en ese entonces o en ese momento donde comienza el problema de nuevo, y vemos a estos indígenas en la calle con una situación grave de pobreza, sin ninguna manera de conseguir un buen trabajo. Algunos se dedican a vender artesanías de su pueblo, otros a la mendicidad de las limosnas, unos a comer de la basura, y otros van recorriendo de calle en calle a ver qué consigue y qué las personas le dan. Entonces existe un importante sector poblacional que a lo largo de los años se ha visto afectado por la diversidad multicultural y a la inequidad y a la pobreza, debido a la desigualdad de la distribución de las riquezas del país. Suelen ser humillados y minimizados. Existe tanta historia y valores por rescatar que deberíamos tener lo positivo de nuestras culturas aborígenes. Pido disculpas a todo nuestro pueblo originario y incito y fomento a que rescatemos nuestra identidad nacional. De un día a otro, los lagos, ríos y montañas pueden ser propiedad privada. No pueden ser de una persona, como una persona puede adjudicarse la propiedad de un bosque. Contra esto se oponen los indígenas. Ellos reclaman sus derechos, porque ellos también estaban en estas tierras desde hace muchos años. Las poblaciones indígenas en Venezuela y en el mundo sufren de esta problemática con este gobierno y con gobiernos anteriores. Todo comienza desde el descubrimiento de América, y es sencillamente que una población dominante desplaza a una población más débil, una población mayor desplaza a una población menor. Ocurrió antes y ocurre ahora. Son desfavorecidos y sufren una pérdida sistemática de los territorios y de su bienestar.